Muy bien, hermanos, vamos a escuchar la palabra del Señor en esta hora. Quiero llevarle hasta su hogar la palabra del Señor para nuestra vida en este preciso momento. Tengan muy buenas tardes todos nuevamente. Que Dios me los bendiga ahí en casa. Pero quiero, antes de comenzar a hablar de la palabra del Señor, hacer una breve oración para que el Señor sea hablando a través de nosotros, de mí especialmente, y que el Señor abra su mente y su corazón. Padre, te damos muchas gracias. Siempre hay una oportunidad en tu voluntad, lleno de gracia, lleno de misericordia y de tu amor, para poder escuchar tu palabra y para poder seguir creciendo en nuestra vida espiritual a través de ella. Abre, Padre, nuestra mente, nuestro corazón. Abre, Señor, con tu Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro ser, y que podamos recibir tu palabra y vivir por ella. Te damos honor y gloria a ti, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bien, hermanos, en las últimas semanas hemos escuchado por todos los medios de comunicación acerca del COVID-19, ¿verdad? El coronavirus, y este virus que está fuertemente atacando a toda la población. En todos los medios de comunicación, radio, televisión, periódico y demás, es prácticamente el titular, ¿verdad? Y lo más sorprendente es cómo este virus ha captado la atención del mundo, de todas las personas. Lo que escuchamos acerca de este virus es que es un virus altamente peligroso y mortal para todos nosotros los humanos. Pero algo que parecía una broma al principio era que se nos decía: el virus es altamente peligroso y mortal para la salud del ser humano, que todo lo que usted tiene que hacer para mantenerse sano y no ser una víctima más de este virus es lavarse bien las manos, ¿verdad? Eso parecía más bien una broma, pero esas son las indicaciones y las instrucciones que se nos dieron a nosotros. Y todo el mundo recibió esa misma instrucción, aparte de algunas otras dos más que hay. Pero esta es la más sonada, de que todo lo que teníamos que hacer para protegernos de dicho virus era lavarnos bien las manos, ¿verdad? Esa instrucción fue la que sonó más, y como les dije, parecía realmente una broma. Estaban bromeando con nosotros. O sea, todo lo que tenemos que hacer es eso, en realidad, para estar a salvo. Pero parece que sí, ¿verdad? Funciona, y es lo que todo mundo debería hacer. De lo contrario, hermanos y hermanas, desobedecer a esa instrucción de parte de los médicos y de parte de las autoridades, como fuesen los presidentes y los gobernadores, desobedecer esa instrucción de lavarnos bien las manos implica, hermanos, de que nos vamos a contagiar, que el virus va a entrar a nuestro sistema y puede llevarnos a la muerte. Tenemos dos claros ejemplos. Italia, no quiero hablar mal del país de Italia, ni estoy trayendo y mencionando este país como algo malo, ni a su gente. Pero si ustedes ven, en gran parte de Italia, las personas no acataron esta instrucción dado por los presidentes, los gobernadores y especialmente por los doctores. ¿Qué pasó? Cuando dijeron que era cuarentena y tenían que estar aislados de uno y del otro, ellos pues prefirieron pasar juntos e irse de vacaciones, e irse a la playa y a otros lugares muy concurridos. Ahora nos damos cuenta de la realidad que es no acatar esa instrucción, ¿verdad? Italia
tiene el porcentaje más alto en las personas que han sido afectadas por este virus. Por otro lado tenemos a Corea del Sur. Si ustedes ven a Corea del Sur, casi como con 50,000 personas habitando ahí en Corea del Sur, se dice que en 30 días fueron capaces de frenar la propagación del virus. Y no necesariamente porque tuvieron miedo de las autoridades, tampoco las autoridades dieron un decreto forzado. Simple y sencillamente ellos dijeron, recomendamos una cuarentena voluntaria. Toda la gente recibió esa recomendación como un decreto que lo tenían que hacer forzadamente y así lo hicieron. Entonces vemos que una ciudad con casi 50 millones de personas logró frenar este coronavirus, la propagación de este virus, al obedecer la instrucción que se les dieron. Lavarse bien las manos, aislarse. Y miren, lo interesante es que no cerraron las tiendas, por ejemplo, no cerraron los hospitales, no cerraron los hoteles, sino que la gente tomó conciencia de lo peligroso que era este virus y de lo mortal que era este virus para con la salud humana. Y así, hermanos y hermanas, frenaron el virus en 30 días. ¿Qué pasa con nuestros pueblos latinoamericanos? Hoy en día están luchando los presidentes y las autoridades con las personas. ¿Saben por qué? Porque nosotros no acatamos esa orden, no acatamos esas instrucciones que se nos dan de parte de ellos para frenar la propagación de este virus. Nosotros, hermanos, por naturaleza somos necios, somos rebeldes, no estamos, hermanos, inclinados a obedecer. Entonces, por esa razón, muchos gobernadores, muchos presidentes van a llevar esto a peor restricciones, a cerrar absolutamente todo. Entonces, hermanos, pensando en todo esto, hermanos, me puse a pensar acerca de, y me sorprendió esto, porque la verdad es sorprendente, cómo es que la mayoría de la gente ha correspondido a estas instrucciones que son temporales. Porque miren, son instrucciones temporales, porque mientras dure este virus, estas instrucciones van a estar de pie. Y miren la gente cómo lo ha acatado, y son instrucciones temporales. Entonces, las personas lo han acatado y lo han abrazado, y muchos ahorita están en casa en obediencia a esas instrucciones, ¿verdad? Son temporales. Pero claro, el hacerlo y el obedecerlo hará que nuestra familia, nuestra vida, no se contagie con este virus. Pero ahora, hermanos, pasando de este punto a la iglesia y trayendo el mismo pensamiento a la iglesia, ¿no se ha dado cuenta usted que desde Génesis y hasta Apocalipsis, hermanos y hermanas, Dios ha dado instrucciones a su iglesia? ¿Se ha dado usted cuenta que Dios dio instrucciones para todo, hermano? En toda época, en toda situación dio instrucciones. Por decirle las más que pueden resaltar en este momento es las instrucciones que Dios le dio a Josué cuando iba a ir a conquistar a Jericó. Usted ya sabe la historia. Y las instrucciones que Dios le dio. Esas instrucciones eran, hermanos, temporales y adecuadas para esa batalla. Las otras instrucciones y el otro ejemplo que podemos tomar ahora fue cuando en el tiempo de Gedeón, ¿verdad? Cuando Dios dio instrucciones a Gedeón para que él escogiera a las personas que iban a ir a luchar con él. ¿Usted se acuerda de eso? O sea, son instrucciones, hermanos y hermanas, que sirven y son muy útiles al obedecerlo en su momento. Pero lo que quiero que usted se enfoque en esta hora es que
Desde Génesis hasta Apocalipsis, es interesante cómo una y otra vez Dios da instrucciones a su iglesia. Aparte de las instrucciones que Dios da, Él también da requisitos, ¿verdad? Y quiero en esta hora, hermanos y hermanas, como pueblo de Dios, animarle a que me acompañe ahí a Deuteronomios, el libro de Deuteronomios, el capítulo 10, el versículo 12. Ahí vemos algunas de las instrucciones de Dios que nos sirven incluso en medio de esta pandemia, ¿verdad? En este momento podemos ser víctimas de la preocupación, del estrés y de muchas otras cosas similares, pero este principio o este requisito que Dios da en su palabra nos ayudará aún a estar firme en Él en medio de esta pandemia. En Deuteronomios, el capítulo 10, el versículo 12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Las instrucciones de Dios, la palabra instrucción se encuentra también como normas, órdenes, preceptos y o reglas de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces, en realidad, hermanos y hermanas, Iglesia del Señor, en realidad, más que requisitos e instrucciones de parte de Dios para nuestras vidas, son principios lo que Dios nos da, los cuales al obedecerlos harán que vivamos en santidad y tengamos una relación fuerte con Él y una vida de alabanza y adoración al Señor. Lo que parecen solamente órdenes, normas, preceptos o reglas son realmente principios por las cuales usted y yo debemos vivir, y el obedecerlo, hermanos, hará que nuestra vida crezca en santidad, que tengamos una relación fuerte con Él, de adoración, de alabanza. Son principios o son requisitos de parte de Dios para nuestra vida. Y el primer requisito o el primer principio para la iglesia en este momento es temor a Dios. Note bien, no es terror a Dios, es temor a Dios. Ahora, ¿por qué es necesario el temor a Dios en toda época de nuestra vida y en toda circunstancia de nuestra vida? Mire, el que teme a Dios tiene la perspectiva correcta de Él. El que teme a Dios tiene la perspectiva correcta de Él. ¿Por qué Dios exige? ¿Por qué Dios da esta norma? ¿Por qué Dios da esta orden, esta regla o este requisito para su iglesia? El tener temor a Dios. Miren ustedes, hermanos y hermanas, porque el que teme a Dios tiene la perspectiva correcta de Él. Yo sé que todos nos hemos quedado en cuarentena ahorita en nuestras casas, ¿sabe? Por un temor. Por el temor y miedo a contagiarnos. Porque lo dijo un hombre, porque lo dicen los profesionales, porque lo dice el presidente, porque lo dicen los gobernadores y porque lo dicen los doctores, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando Dios nos da una instrucción a nuestra vida para mejorar nuestra relación con Él? Él es eterno y sus principios son eternos. Por tanto, mientras vivamos en esta vida, deberíamos concientizarnos a vivir bajo estos principios de parte de Dios. Pero usted dirá, pero sí, Dios no ha amenazado. Aún aquí nos han amenazado. Nos han dicho que nos van a meter a la cárcel, nos han dicho que nos van a multar con $1,000. Se nos ha amenazado gravemente. Es verdad, Dios no amenaza, pero sí, Dios advierte, hermanos y hermanas. Dios advierte, por eso a Josué le dijo: pongo hoy delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces usted no se encuentra con un Dios que está amenazando, pero se encuentra con un Dios que está advirtiendo todos los días de nuestra vida. Y por eso ha dejado ahí la muerte,
y la vida, la bendición y la maldición. Si nosotros obedecemos a sus principios, gozaremos de la vida. Si nosotros obedecemos a los principios de Dios, gozaremos de su bendición. De lo contrario, nos veremos con la muerte y con la maldición, porque están ahí establecidas de parte de Dios. Así que el que teme a Dios tiene la perspectiva correcta de Él, ya que temer a Dios es estar admirados de Dios, de su grandeza, de su belleza y su gran poder. En Deuteronomios capítulo 10, versículo 17, dice así la Biblia: porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Cómo es nuestro Dios? Hermanos, nuestro Dios, dice ahí, es Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Ese es nuestro Dios. Esa es la perspectiva que usted tiene de parte de Dios. Eso es su perspectiva de parte de Dios. Recuerde que el que teme a Dios tiene la perspectiva correcta de Él. Ahora, por ejemplo, en 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Pero la parte final dice: y tú eres excelso sobre todos. El que está escribiendo acá es Salomón y tiene la perspectiva correcta de Dios. Él es Dios grande, Él es Dios poderoso. Y la última parte del versículo 11 dice: y tú eres excelso sobre todo y sobre todos. Hermanos y hermanas, si tenemos la perspectiva correcta de quién es Dios, que está vestido de santidad, que está en un trono alto y sublime, dijo Isaías, que está vestido de majestad, hermanos y hermanas, tendremos nosotros la actitud de someternos a Él. Recuerde la instrucción que Pablo dio a la iglesia de Éfeso. En Efesios capítulo 5, versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Note esto, hermano y hermana, si Pablo nos llama a someternos unos a otros, ¿cuánto más nos llamará Dios a someternos a Él? Temer a Dios, hermanos y hermanas, no es estar asustados por Él, sino que es estar admirados de Él, por quien Él es. Él está en su trono, rodeado de gloria, rodeado de luz, rodeado de majestad. Así pues, temer a Dios nos ayuda a reconocerlo como Dios grande y Señor, pero a amarlo como un buen Dios y un buen Padre. ¿Tiene usted la perspectiva correcta de Dios en este día? Y si responde a esta pregunta sí, ¿qué ha hecho usted que refleje esa perspectiva en su vida? ¿Ha orado al Señor hoy? ¿Ha leído la palabra del Señor antes de levantarse y tomarse un cafecito en casa? Antes de prender el televisor, ¿ha dado la gloria a Dios? ¿Lo ha reconocido a Él como Rey, como Señor, como Dios Todopoderoso? Este es el primer requisito que Dios manda a la iglesia acá en este pasaje. A su pueblo, a su gente en este pasaje, temer a Dios. Entonces estamos mirando y hemos visto, mejor dicho, que el que teme a Dios tiene la perspectiva correcta de Él. Él es Dios grande, Él es Dios poderoso, Él es Dios sublime y exaltado. En segundo lugar, el que teme a Dios procura vivir en santidad. Ya que temer a Dios, hermanos y hermanas, es estar conscientes que Él está en todo lugar, que Él lo sabe todo, que Él lo mira todo y que Él lo puede todo.
El que teme a Dios procura vivir en santidad, por esto que le acabo de mencionar. Porque sabe y está consciente que Dios está en todas partes. Porque sabe y está consciente que Él sabe todo acerca de nosotros. Porque está consciente que Él lo mira todo y que Él lo puede todo. Como resultado de eso, de vivir consciente de eso, nuestra conducta y nuestro actuar será en completa reverencia y transparencia hacia Él. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15, dice la palabra del Señor así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, en otras versiones, es interesante cómo la Reina Valera dice en toda nuestra manera de vivir, pero esa frase en otras versiones, como la nueva traducción viviente, lo dice que seamos santos en todo lo que hagamos. Y cuando nosotros pensamos en todo lo que hacemos, entonces está hablando de nuestra conducta y de nuestro actuar. Entonces, el que teme a Dios procura vivir en santidad, actuando bien y viviendo bien a la luz de aquel que lo ve las 24 horas del día. Incluso cuando nadie en este mundo nos mira, hermanos y hermanas, Él nos está mirando. Entonces, si estamos conscientes de eso, procuraremos, hermanos, vivir adecuadamente a Él y actuar adecuadamente a Él. ¿Es su conducta correcta y su actuar transparente delante de Dios? En lo que va de este día, ¿ha sido su conducta correctamente delante de Dios? ¿Ha sido mi conducta correcta delante de Dios? Y en lo que va de este día, ¿ha sido nuestro actuar transparente delante de Dios? ¿No ha sido con hipocresía? ¿No ha sido con engaño? Recuerde que estamos a la vista del Dios Todopoderoso. En tercer lugar, hermanos y hermanas, el que teme a Dios mantiene una relación ferviente con Dios a través de su vida devocional. El que teme a Dios mantiene una relación ferviente con Él a través de su vida devocional. Hay un texto muy hermoso que Juan lo escuchó en su visión y está ahí en Apocalipsis, el capítulo 15, versículo 4. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4 dice: ¿quién no te temerá, oh Dios, y glorificará tu nombre? Entonces, el que teme a Dios mantiene una relación ferviente con Él a través de su vida devocional. No hay absolutamente nadie que dice que teme a Dios y no le glorifique. Todos aquellos que temen a Dios y le glorifican porque reconocen que Él es Señor, Dios Todopoderoso, y Él es el Rey de Reyes. Si usted, hermano y hermana, reconoce a Dios como Señor, como el Dios Todopoderoso y como el Rey de Reyes, entonces su vida de temor va a reflejar una vida ferviente de devoción a Él, como lo dice el verso 4 del capítulo 15 de Apocalipsis. Dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Nadie que dice que teme a Dios se queda sin glorificar a Dios. Nadie que reconoce a Dios como Señor se queda sin glorificarle. Nadie que reconoce a Dios como el Todopoderoso se queda sin glorificarle. Y nadie que reconoce a Dios como el Rey de Reyes se queda sin glorificarle. Por eso, hermanos, todos aquellos que temen a Dios le glorifican, le dan la gloria, le dan la honra. Así pues, temer a Dios, hermanos y hermanas,
Es vivir honrándole y glorificándole, exaltándole, dándole el lugar de honor que se merece en nuestra vida, todos los días que vivamos. En Deuteronomios, el capítulo 10, el versículo 21, dice así la palabra del Señor: Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles delante de tus ojos. Pero ahora quiero leer Deuteronomios, la misma cita, Deuteronomios capítulo 10, verso 21. Según la versión Nueva Traducción Viviente, dice: solamente Él es tu Dios, el único digno de tu alabanza. Ahora, el Salmo capítulo 145 y versículo 3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Así que todos aquellos que reconocen la grandeza de Dios y dicen temer a Dios, mantienen o cultivan o tienen activa una vida devocional, ferviente, todos los días delante de Dios. El Salmo 145, versículo 3 dice que Él es digno de suprema alabanza. Como digno de suprema alabanza, Él debe estar en el centro de mi vida personal. ¿Está Dios en el centro de tu vida personal? Como digno de suprema alabanza, Él debe estar en el centro de mi familia. ¿Qué tomó el centro de su familia hoy, en este día, en la mañana? Es el día domingo, el día que nos reunimos. Tomó parte la oración, tomó parte la Biblia, tomó parte una meditación con toda la familia. ¿Qué tomó el primer lugar de este día en su familia? ¿Fue Dios o fue algún pasatiempo? Una película, una serie, yo no sé. Pero hermano y hermana, como digno de suprema alabanza, Él debe estar en el centro de nuestras familias. Como digno de alabanza, de suprema alabanza, Él debe estar en el centro de mi relación con mis semejantes. Y debe ser el centro de su iglesia. Y en todas las áreas antes mencionadas, como digno de suprema alabanza, Él debe ocupar el primer lugar, hermanos. Porque Él es digno de suprema alabanza. Y usted dirá, pero eso solo se hace el domingo en la iglesia. Cantarle a Él, alabarle a Él, eso solo se hace el día domingo en la iglesia. Lo cual, hermanos y hermanas, eso es verdad. Y se expresa a través de nuestros cantos. Pero, mire, hermano y hermana, déjeme decirle esto. No todos los días son domingo. Ni todos los días usted está en el templo. Pero ¿sabe cuál es la verdad acerca de todo esto? Pero sí, todos los días, a cualquier hora y en todo lugar, somos nosotros, usted y yo, el templo del Espíritu Santo. Todos los días, en cualquier hora, en cualquier lugar, somos morada y habitación del Dios excelso. Sea domingo o no, estemos en un templo o no, usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Ante esta verdad, hermanos y hermanas, ¿está Dios en el centro de nuestra vida? ¿Está Dios realmente habitando en este templo que somos usted y yo? Somos templo del Espíritu Santo, somos morada de Dios, somos habitación eterna de Dios, somos la iglesia de Jesucristo. Como tal, está Dios en el centro de nuestras vidas. Estuvo Dios desde la mañana y hasta este momento como el centro de nuestras vidas. Entonces, si nosotros reconocemos que somos el templo, la morada y la habitación de Dios y que somos la iglesia viviente de Jesucristo, en mi día a día, ¿cómo pienso? Agradan y dan honra
y gloria a Dios mis pensamientos. Como templo, como morada y habitación y como iglesia de Jesucristo, cuando hablo, agradan y dan honra y gloria a Dios mis palabras. Como templo, como habitación y morada del Dios Todopoderoso y como iglesia de Jesucristo, cuando actuamos, agrada y da honra y gloria a Dios mi actuar. Agrada y da honra y glorifica a Dios mi vivir el día a día. Preguntémonos eso, hermanos. Preguntémonos eso en este momento. Si todos estos días que nos hemos quedado en casa y hemos suspendido la oración en el templo o en las células, hemos suspendido los sábados como iglesia y ahora el domingo, ¿cómo ha sido nuestra respuesta a Dios? Agrada, honra y glorifica a Dios nuestro vivir. Por lo tanto, hermanos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pies y nuestras manos deben agradar y honrar el nombre poderoso de Dios dentro y fuera de un templo, todos los días y a cualquier hora como si fuera el día domingo. Porque sólo así daremos gloria y honra y poder al dulce nombre de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo estamos correspondiendo a este principio de temer a Dios? ¿Tenemos temor a Dios? ¿O tenemos temor a los gobernantes de esta tierra? Quiero decirle cuál es la bendición de tener temor a Dios. Hay un versículo en la palabra del Señor, en la porción que hemos leído. Dice la Biblia del versículo 13 del capítulo 10 de Deuteronomio, dice, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí que Jehová tu Dios, desde Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellos. La bendición de obedecer este principio de temer a Dios es que Él nos va a proteger, Él nos va a encaminar en vida, Él nos va a encaminar en bendición. Hermanos y hermanas, es mi anhelo y es mi deseo que todos los días que vamos a estar en cuarentena, comencemos a vivir bajo el temor reverente de Dios. Bajo este principio que en vez de traer muerte, en vez de traer miedo, en vez de traer fracaso y en lugar de traer preocupación en nuestra vida, nos traerá una vida de rectitud, crecimiento en nuestra vida de santidad, una relación fuerte con Dios a través de nuestra vida devocional y lo demás, hermanos. Así que animo a toda la iglesia a que comencemos a vivir bajo este temor. Hermanos, el mundo está tan comprometido con esta instrucción que nos dieron de lavar nuestras manos y de quedarnos en casa. Está tan comprometido. ¿Por qué la iglesia del Señor no puede comprometerse, hermanos y hermanas, a obedecer los principios de Dios para una mejor vida, no temporal acá en la tierra, sino permanente en los cielos? Obedezcamos a Dios en sus instrucciones, en sus requisitos, en sus órdenes que nos servirán para vida eterna y no para un tiempo temporal. Es mi anhelo que comencemos a vivir bajo el temor de Dios y así estar comprometidos con Él 100%. Padre, te alabo, Señor, por tu palabra. Que tu palabra llegue al corazón de tu iglesia. Que tu palabra llegue a
motivar a tu iglesia a reflexionar en este momento. ¿Estamos teniendo temor a ti? ¿O estamos teniendo temor de las palabras de los humanos? Y es verdad que obedecer las instrucciones de los gobernadores, de los presidentes y de los doctores hará que nuestra vida no se contamine con este virus. Así de igual manera o más poderoso será el obedecer los principios de Dios, el obedecer las órdenes de Dios. Padre, que tu nombre sea alabado y bendito en toda tu iglesia, en cada corazón, en cada mente, en todos los lugares donde tus hijos están en este momento. A ti la gloria, a ti la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Saludos a todos, bendiciones a todos y nos seguimos viendo a través de estos medios.